El video que subí en el 2017 sobre el Chromecast 2 ya superó largamente los 3 millones de visitas, y entonces es una pregunta que surge, como lo habrán leído en el título: ¿vale la pena en pleno 2021, o cuando sea que vayan a ver este video, tener un Chromecast 2? Además, sabiendo de que salió un Chromecast nuevo, vamos a tratar de responderlo en este videito. Para empezar, vamos a hacer un breve resumen sobre la historia del Chromecast. El primero salió en el 2013, que era muy novedoso para la época y además que tenía el respaldo de Google, ¿no? Era tipo un pendrive, un diseño horrible, pero bueno, fue muy novedoso y daba la sensación de que podías transformar tu televisor de esa época en un Smart TV, lo cual era bastante novedoso. Después en el 2015 salió el Chromecast 2, el famoso Chromecast 2, que ya venía mucho más rápido, ya que adentro tenía un dual core de 1.3 GHz, tenía 512 de RAM y 256 de espacio de almacenamiento, porque prácticamente no se guardaba nada ahí. Empezaron a salir un montonazo, miles, me arriesgo a decir, de aplicaciones que tenían ese simbolito este que estoy mostrando, ese simbolito que muchas veces muchos habrán visto y ¿esto qué corno es? Bueno, es justamente para transmitir lo que tenés en esa aplicación, transmitirlo en la tele. El mismo día salió a la venta el Chromecast Audio, que es básicamente lo mismo, pero en vez de enchufarlo a un televisor, lo enchufabas en un equipo de audio por un cable de 3.5 milímetros, el tradicional, el mini plug, y transmitías desde el celular, por ejemplo, a través de Wi-Fi, música directamente para que entre en el audio. Después, en el 2016 sale a la venta el Chromecast Ultra, que tenía la particularidad de que se podían ver videos en 4K, en Ultra HD, y además con HDR10 y Dolby Vision. Así que vendría ya ahí un avance un poquito más arriba. Además tendría 1 GB de RAM, que era 4 veces más que tenía el anterior, pero lamentablemente no tuvo el éxito que se esperaba este modelo. Llega 2018 y sale a la venta el Chromecast 3, que se lo llamó así porque fue la tercera generación de Chromecast. La diferencia básica con el Chromecast 2 fue que este transmitía en 1080p a 60 frames por segundo, mientras que el otro, que si bien transmitía en 1080p, lo hacía a 30 frames por segundo. Además, tiene un poquito más de velocidad. No mucha diferencia con el Chromecast 2, tiene un rediseño, un restyling podríamos decirle, y se lo apuntó más al Google Home, o sea, era más fácil conectarlo con los distintos aparatos que sacó a la venta Google, como el parlantito ese redondo que está en la casa, que uno le puede hablar y reproduce música, el tablerito para pasar fotos, bueno, toda esa gilada que sacó Google a la venta. Después, en septiembre del 2020, ahí sí hubo un cambio importante, se presentó la cuarta generación de Chromecast, que se lo llamó Chromecast Google TV, no se mataron mucho para el nombre, porque juntaba Android TV, lo unía a Google. Además tenía la novedad de que se alimentaba con USB-C, pero tenía la desventaja, entre comillas, de que no se podía alimentar con el USB de la tele directamente, sino que hay que enchufarlo sí o sí a la pared. Transmite en 4K y tiene un control remoto, que también era lo curioso, porque una de las grandes novedades de los anteriores Chromecast, era que no necesitabas nada más, enchufabas eso en la tele y con el celular manejabas todo. Acá tiene un control remoto, pero tiene su lógica. ¿Por qué? Porque el Google TV permite instalar aplicaciones, juegos, le puedes instalar un joystick, puedes hacer lo que quieras. Es como una especie de TV Box metido en un Chromecast. Y entonces surge una pregunta obvia: si salió un nuevo Chromecast en septiembre del año pasado, ¿vale la pena comprar un Chromecast 2 del 2015, ahora en pleno 2021? Y ahí entran varios aspectos a tener en cuenta. El principal, el fundamental, es ¿para qué lo vas a usar? Si tenés pensado usarlo como un TV Box, sí, andá directamente al Chromecast Google TV, listo, ya está, se termina ahí. Pero en cambio, si lo querés usar como algo más sencillo, incluso por el tema económico, porque el Chromecast 2 sale $20 en Estados Unidos y el último Chromecast sale 50 y pico de dólares, 50, 55 dólares. Así que por el lado del precio te sigue conveniendo el Chromecast 2. Pero si tu idea es simplemente la de transmitir videos desde aplicaciones de tu celular, tableta, computadora, etcétera, a la tele, si se resume en eso, anda por el Chromecast 2 de cabeza. Por ejemplo, algo que me pasó a mí, habrán visto, si siguen el canal, que hice un video sobre Disney Plus, y mi televisor, que si bien no es viejo, no daba la posibilidad de instalarle la aplicación de Disney Plus. Y digo Disney Plus como puede ser Amazon Prime, HBO, Pluto TV, Claro TV, cientos hay de esos. Entonces lo que hice fue instalarme la aplicación de Disney Plus en el celular, y de ahí transmitía las películas, series, documentales, etcétera, a la tele. Y listo, no necesitaba enchufarle nada a la tele para que poder ver esto. Simplemente instalaba la aplicación en el celu y ya está. Otra función que le di y le sigo dando al Chromecast 2 es si por ejemplo tengo que ir a dar una presentación o algo a un cliente y este tiene un televisor, llevo el Chromecast en el bolsillo, lo enchufo en la tele y desde el celular voy mostrando PowerPoint o las imágenes, el video, lo que sea. Y es
bastante útil porque no tengo que ni siquiera llevar la notebook ni nada para enchufar a la tele, ni siquiera un pendrive. Manejo todo desde el celular y listo. Y obviamente la sensación de que estar entregando todo desde ahí es muy buena. Una pregunta que me siguen haciendo mucho es si estoy transmitiendo una película en Netflix, por ejemplo, desde el celular. Después el celular, ¿lo puedo seguir usando? La leí cientos de veces esa pregunta y lo aprovecho para repetirlo. Sí, el celular incluso lo podés apagar, te podés ir de la casa si querés con el celular, que la película va a seguir andando en la tele. ¿Por qué? Porque lo que hace el celular es mandarle una orden al Chromecast y el Chromecast se ocupa de todo el resto. Transmite la película desde internet y te la muestra en la tele. Ya está. Lo único que hizo el celular es indicarle al Chromecast lo que tiene que hacer. Así que sí, vos podés hacer lo que quieras, podés hacer una llamada, responder WhatsApp, entrar en las redes, entrar en Tinder o hacer lo que quieras. Pero mi tele es una super ultra guachi que ya tiene Android y bla 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 bla. No, entonces si tenés ese tipo de teles no te compres un Chromecast porque es al cohete. Si tu tele ya viene con Android es muy probable que ya tenga la opción de Chromecast incluida, como uno de los últimos televisores que sacó TCL, que te agrega tanto Android TV como el Chromecast. Así que obviamente no seas hijo de primo, no te lo compres, si ya lo tenés en la tele no te lo vayas a comprar. Capaz que ni siquiera necesitas un TV Box, si ya tenés todas esas opciones en la tele. Y también si tenés un LG o esos televisores que podés instalarte aplicaciones, también tal vez no sea tan conveniente comprarte uno de estos aparatitos si es que únicamente lo vas a usar para mandar películas a la tele, porque probablemente ya puedas verlas directamente desde la tele usando las apps que ya trae el televisor. Y así podría terminar el video, un video bastante cortito. Si están pensando simplemente transmitir cosas a la tele, vayan por el Chromecast 2, que va bien, es más barato, está más sencillo si se quiere. Ahora si quieren instalarle aplicaciones, si quieren estar toqueteándolo, ir probando nuevas aplicaciones que van saliendo, etcétera, etcétera, vayan por el Chromecast 4, por llamarlo de alguna manera, el Chromecast Google TV, que da todas esas posibilidades. Es un poco más complejo, así que quieren algo más sencillo, vayan por el 2. Y bueno, espero que les haya gustado este videito y sobre todo que les haya sido útil, como digo siempre. También, si les son útiles este o los otros videos, dejo ahí el link por si me quieren invitar un cafecito. Y si puede ser con una medialuna de manteca, mucho mejor. Nos vemos, chao chao.